Vamos con el tercer vídeo, que es forma polar de los números complejos. En este caso, recordamos que la forma binómica es z igual a a más b, donde esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y las dos juntas forman la forma binómica. Vamos a hacer un dibujo primero para ver realmente qué queremos hacer. Vamos a imaginar como si z fuese 4 más 3i, por ejemplo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 más 3i. Y nos quedaría algo de este estilo. Algo así y una flecha por aquí. Entonces, en este caso tenemos un número z en forma binómica, donde esto de aquí, distancia de aquí a aquí, sería b, la parte imaginaria, y la distancia que hay de aquí a aquí sería la parte real. La cuestión es, una forma de medir las cosas es con coordenadas cartesianas, es decir, yo cuento en este eje cuántas unidades hay, cuento en este eje cuántas unidades hay, pero hay una segunda forma, también válida, que consiste en, vamos a ver qué ángulo forma mi número complejo con el eje de los reales y vamos a ver cuánto mide el módulo de ese número complejo, es decir, cuánto mide esta flecha. ¿Cómo se hace esto? Para ver cuánto mide r es muy sencillo, no tenemos más que acudir a Pitágoras y ver que esto es un triángulo rectángulo donde los catetos son a y b y la hipotenusa es r. Entonces, en este caso, r, el módulo que se llama, va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Hay que fijarse aquí bien en que en esta fórmula no aparece ninguna i, porque solamente tenemos que fijarnos en esta b y esta, nada más. Con lo cual, módulo de mi número complejo va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado, en este caso sería 4 al cuadrado, más b al cuadrado, en este caso sería 3 al cuadrado, que sería lo que fuese. Y por otra parte, para ver el ángulo, cómo calcular este ángulo, podríamos, por supuesto, acudir a trigonometría básica, cuarto de la ESO, con el seno o el coseno. Pero lo más sencillo, siempre en estos casos, es acudir a la tangente del ángulo, ya que la tangente directamente es igual a b partido por a. Entonces, a esto se le suele llamar el módulo y a esto se le suele llamar el argumento. Ahora, una vez que yo sepa ya cuál es el módulo y cuál es el argumento, yo puedo colocar este z en forma polar simplemente colocando la r y debajo como subíndice el argumento, y esto se llama la forma polar. Vamos a hacer un par de ejemplos para que esto quede más o menos claro. El primer ejemplo va a ser z igual a 4 más 3i, que es exactamente el que he hecho antes. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tendríamos? Tendríamos que ver, primero, cuál es el módulo y segundo, cuál es el argumento. Uno a uno. Para hacer el módulo hay que hacer la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Insisto en ello. En este caso la i no nos importa porque es el vector 4, 3 y el módulo es 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, sin importarnos para nada cuánto vale i. 16 más 9, raíz de 25, que sería 5. Mucho cuidado con esto, por cierto, porque los módulos, al ser distancias, siempre son positivos. No es más menos 5, sino es directamente 5. Y por otra parte, la tangente del ángulo va a ser igual a 3 partido por 4, con lo cual el ángulo va a ser igual a arco tangente de 3 cuartos. Si yo tecleo en la calculadora, lo que me queda es que estos son 36,87 grados. Y mucho cuidado con esto, porque aquí se produce una cosa muy interesante, y es cuando yo meto un arco tangente en una calculadora, lo que hace la calculadora es darme la primera solución que ella entiende. Entonces, si yo metiese el número 4 más 3i, 1, 2, 3, 4 más 3i, que sería este, que en nuestro caso es nuestro ángulo, 36,87, y yo metiese este otro, menos 4 menos 3i, que sería este otro de aquí, hay que tener mucho cuidado porque el número complejo z igual a menos 4 menos 3i, al hallar el ángulo, habría que hacer el arco tangente de menos 3 entre menos 4, que sería arco tangente de 3 cuartos, que volvería a ser 36,87 grados, en vez de los 216, que tendría que ser este número complejo de aquí. Entonces, mucho cuidado con esto. Una vez que hacemos el arco tangente, hay que hacer una pequeña comprobación si este es el ángulo realmente el que nos hace falta, o si hay que sumarle 180 grados o restarle 180 grados. Una vez hecho esto, aquí tendríamos nuestro número complejo en su forma binómica, y para pasarlo a forma polar, simplemente el módulo, que es 5, y abajo 36,87 grados. Insisto que esto de aquí es
la forma binómica y esto que está aquí es la forma polar, con módulo 5 y argumento 36,87 grados, que es el ángulo que forma con la horizontal. Vamos a ver un ejemplo más, exactamente qué es lo que pasa cuando tenemos uno de esos ángulos extraños. Cuando yo pido pasar a polar, por ejemplo, z igual a menos 2 más 2i. Este, por cierto, es un ejemplo que se hace sin calculadora. Ya veremos por qué. Vamos a hacer lo mismo que antes. Calculamos r, la misma idea que antes. Tengo que hacer este al cuadrado. Fijaos que el signo me da igual, porque está al cuadrado, más el segundo al cuadrado, y esto es raíz de 8. Podría racionalizar 2 raíz de 2, pero no siempre es necesario. En este caso lo voy a hacer, pero no sería necesario. Y tangente del ángulo, en este caso utilizamos esta otra letra para el ángulo, sería 2 entre menos 2, es decir, este ángulo sería el arco tangente de menos 1, que según la calculadora son menos 45 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo es negativo? Cuando hacemos números complejos no deberíamos nunca utilizar ángulos negativos y deberíamos siempre colocarlos en la primera vuelta. Para ello, si aparece un ángulo negativo, le sumamos una vuelta, o 2 vueltas, o 3 vueltas, con una vuelta es más que suficiente, y me quedaría un ángulo de 315 grados. Esto es así porque lo mismo me da hacer menos 45 grados que 315 grados. Pero para que quede bien, suele ser siempre conveniente poner 315. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo dibujo mi solución? Yo dibujo mi solución y tiene un módulo de raíz de 8 con ángulo de 315 grados. En principio sería esta la forma polar, ¿no? Raíz de 8 y ángulo de 315 grados. Pero si yo dibujo mi solución es menos 2 en el eje de los reales y 2 en el eje de los imaginarios. Es decir, algo así como esto. Y por supuesto este ángulo de aquí no es ni mucho menos 315 grados. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cuando yo hago esto, este ángulo de aquí sí que son 315 grados, pero el arco tangente no distingue entre este y este otro. Este otro que son 135 grados. Entonces, siempre que hagamos esto, tenemos que restarle o sumarle 180 grados para conseguir la otra solución, y una vez hecho esto ya decidimos si es esta o es esta, en base a hacer un pequeño dibujo y ver a ver si esta solución tiene más sentido con 135 grados o con 315. En este caso, pues claramente módulo raíz de 8 y argumento 135 grados. No tiene más. Siguiente ejemplo. Hay una serie de números, los números reales puros e imaginarios puros, que son muy interesantes porque no hace falta prácticamente hacer nada para pasarlos. Entonces, si a mí me piden pasar menos 3i a polar, recuerdo que esto es un número imaginario puro. ¿Cómo tengo que hacer esto? Para empezar el módulo, no haría falta calcularlo. En este caso lo voy a hacer, pero no haría falta. Sería raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 3 al cuadrado, la raíz de 9, que es 3. Es decir, el módulo, en este caso, es 3. De hecho, es más, si yo lo dibujo, voy a dibujar 1, 2 y 3 en este eje. Este de aquí sería mi número imaginario y claramente el módulo mide 3 unidades. Y en cuanto al argumento, y aquí esto es importante, si yo lo calculase con calculadora me daría error, porque tanto en 90 grados como en 230 grados me va a dar error. Sin embargo, a simple vista no hay más que dibujar menos 3i, 0 en el eje de los reales y 3 bajando en el de los complejos. Y este ángulo pues claramente son 270 grados. De tal forma que menos 3i es el número 3, 270 grados. Y lo mismo ocurre cuando yo voy a pasar números reales. Pasa z1 igual a 2 y z2 igual a menos 4 a la forma polar. Entonces, en este caso, básicamente la idea es la misma. Yo voy a hacerme un pequeño dibujo, aunque realmente no haría falta. A la cuarta vez que uno hace esto ya no haría falta. Aquí estaría el 2. Y el menos 4, 1, 2, 3, 4 para atrás, quedaría dibujado algo así como esto. Claramente, en este caso, el ángulo que forma con la horizontal es 0 grados, así que 2 es igual a 2, 0 grados. Forma binómica, forma polar. Y en este caso, claramente el ángulo que forman es
180 grados, con lo cual menos 4 es igual a módulo 4, mide 4 no menos 4, 180 grados. Y con esto quedaría pasado a la forma polar tanto el 2 como el menos 4. Módulo argumento, pasar números de forma general, pasar números y cuidado con las diferencias de 180 grados por la calculadora, y cómo pasar números complejos imaginarios puros y números reales a polar. Con esto cerramos la tercera parte y en el próximo vídeo vemos la forma trigonométrica.